Muy buenas noches, comienza ahora en 13 al día un programa especial en el que nos vamos a ir de viaje a Nigeria. Nigeria es un país que está sufriendo como nunca por la fe. Allí los cristianos, la iglesia en Nigeria, nos están pidiendo ayuda, pero ayuda para poder sobrevivir. Estamos hablando de uno de los peores países del mundo, donde además los sacerdotes y los seminaristas están siendo secuestrados y están siendo asesinados. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ayudarles. Vamos a ver cómo están esos sacerdotes y también qué necesitan para poder seguir viviendo. Y este programa especial, ya saben, lo hacemos gracias a nuestros amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que conocen muy bien la situación también en aquel país, también en Nigeria. Raquel Martín, bienvenida, muy buenas noches. Muchísimas gracias, José Luis Pérez. Prepárense todos los que están en casa, porque en los próximos minutos van a conocer a una cristiana que fue secuestrada, torturada, violada, martirizada. Está aquí, en el plató de 13 Televisión. Se llama Yanada y encarna el dolor de los cristianos perseguidos hoy en el mundo. En realidad se sabe muy poco de los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Hoy lo vamos a conocer un poco mejor, nos vamos a acercar a esa realidad gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ya les digo que nos vamos a centrar en Nigeria, que es uno de los países más peligrosos de todo el planeta para poder vivir la fe. El sufrimiento de los cristianos nigerianos seguramente es indescriptible. La Iglesia está sufriendo una barbaridad. Y es que se están llevando la peor parte del terrorismo de varios grupos armados. La criminalidad, las rivalidades entre etnias, obtener territorios y, por supuesto, el yihadismo islamista. Todo esto y más se lo vamos a contar esta noche. Sí, la Iglesia está sufriendo y por eso salimos al socorro. Y acabamos de hacer en nuestra fundación, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, una gran campaña para que los cristianos en este país puedan estar en pie. Si no llega a ser por los sacerdotes, por los seminaristas, por los religiosos, por las religiosas, que están al pie del cañón, no sé qué pasaría con el pueblo de Dios, con los cristianos de este país, porque están traumatizados, atemorizados y al límite de la desesperanza. Bueno, en este programa no vamos a ser, por supuesto, indiferentes ante sus necesidades y con Ayuda a la Iglesia Necesitada van a tener esa oportunidad también de poder ayudar a Nigeria. Claro que sí. Ayuda a la Iglesia Necesitada, como decimos, trabajamos para socorrer a esta iglesia que sufre y en los próximos minutos vamos a hablar de ello detenidamente y a través del teléfono que están viendo en sus pantallas, el 91 725 92 12 o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.es pueden ayudarnos a sostener a nuestros cristianos en Nigeria. Y comenzamos con ese nombre propio del que les hablábamos, el nombre de Yanada. Yanada tiene 25 años, ha sido víctima de secuestro y víctima de violencia. Yanada ha sufrido el asesinato de algunos de sus familiares. En un viaje reciente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Raquel ha traído a esta mujer desde Maiduguri. Maiduguri es un pueblo en el norte de Nigeria donde está Boko Haram, ese grupo terrorista, y seguramente estamos hablando de la cuna del terrorismo. En un primer momento su pueblo fue atacado y destruyeron el negocio familiar. Tuvieron que huir y en esa huida vieron gente asesinada por las calles. Luego ella fue secuestrada y fue secuestrada junto a su madre y a una de sus hermanas. Consiguieron escapar. Más tarde los terroristas entraron en su granja y obligaron al padre de Yanada a violarla. El padre, se negó y le cortaron la cabeza y lo hicieron delante de su familia. Estos yihadistas le pusieron la cabeza de su padre entre las manos, a ella. Después Yanada fue de nuevo secuestrada durante 12 días. Logró escapar del monte con la ayuda de un leñador. Hoy le hemos conseguido sacar de ese poblado y está con nosotros, está aquí, está en 13. Raquel está con ella y nos va a contar el testimonio de esta joven. No se lo pierdan porque a pesar de todo el dolor, de lo que ha ocurrido, de lo que les acabamos de narrar, ella no ha renunciado a su fe, ha perdonado a sus secuestradores y además Raquel reza por ellos. Sí, José Luis está aquí en el plató de 13 Televisión, Yanada, una pequeña mujer pero gigante en la fe. Yanada, gracias por estar aquí, bienvenida. Thank you too. Muchas gracias. Tú hemos visto que has pasado una vida con muchas dificultades, muchas heridas, pero lo más importante, las has sanado. ¿Cómo ha sido este camino de sanación en tu vida?
Mi sanidad ha sido es cuando yo escapé de aquellos que me secuestraron. Yo volví a casa y tenía un montón de problemas para dormir. Entonces mi madre me llevó a la iglesia y ahí me conocí al Padre Fidelis y el Padre oró por mí y me pidió que viniese ahí, que me aconsejara. Y él oró por mí, rezó por mí y así conseguí mi sanidad. Una sanación psicológica con un tratamiento y a la vez con tu sacerdote, tu comunidad y tu iglesia. Las dos cosas han sido necesarias, ¿no? Sí. Me llevaron al hospital, el psiquiátrico, me trataron allí, hablaron conmigo, hicieron un montón de cosas para que yo pudiese volver a mis sentidos. ¿Y qué papel ha tenido tu comunidad, tu sacerdote, la iglesia para que estés de pie? Ellos han hecho muchas cosas por mí. Tenemos muchos grupos en la iglesia y en las comunidades donde podamos sentarnos y hablar los unos con nosotros y jugar y olvidarnos de todas las cosas que han ocurrido en nuestras vidas. Madre mía, ¿aseguras que a pesar de todo lo que has sufrido, tú has podido perdonar a los terroristas, que incluso rezas por ello? Mucha gente que te está viendo aquí en España se van a hacer esta pregunta. ¿Cómo es posible, Yanada? Yo rezo y yo pedí a Jesús que les perdonara y cuando yo perdono yo tengo paz porque yo sé que en la Biblia Dios nos manda a perdonar porque incluso nos manda a amar a nuestros enemigos. Así que de esto proviene nuestra fe. Dices que rezas y que has perdonado. ¿Siempre ha estado el Señor presente en todos estos años de sufrimiento? Sí, Dios está conmigo porque Él es el único que me ha hecho venir hasta aquí. Si yo no lo tuviese, mis heridas, porque por ejemplo yo tuve una herida supurando por 1 año y 8 meses y Dios me protegió y Él me amó. Así que yo no puedo vivir sin Él. Yanada, tú eres el rostro, quizá encarnas la persecución de muchos cristianos en Nigeria. Aún así, no renuncias a tu fe, no lo has hecho en el pasado y ahora es más fuerte tu fe que antes. Sí, es mucho más fuerte. Y mi madre me dio una fe fuerte. Ella solía rezar por nosotros en nuestra lengua y nos decía, no hagáis esto, no es bueno. Y así que mi madre nos dio una fe fuerte. Y creemos que Dios es la única persona que nos puede rescatar de todo lo que ocurra, de cada sufrimiento. Él siempre está. Me dejas sin palabras. ¿Cómo rezabas en los peores momentos, Yanada? ¿Cómo era tu relación con el Señor? Mi relación con Dios es que cuando yo tenía esa opresión de mi herida supurando, yo sabía que Dios me amaba. Yo sabía que Dios estaba con nosotros porque me ayudó a superar esto. Porque yo no morí. Y cuando estabas en los peores momentos secuestrada, ¿te sentías acompañada y sostenida por Él, por la Virgen? Sí, yo lo sentí. Porque ellos no nos daban comida. Y si nos convertíamos, sí nos daban comida, pero si no, no. Pero Dios se mostró con nosotros. Muchos pensarán, Yanada, que tú eres una luchadora y una triunfadora, que has conseguido sobrevivir. ¿Qué podrías decir de la acción del Señor en tu vida? El mal no tiene la última palabra porque te vemos de pie, te vemos entera. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida?
Dios ha hecho muchas cosas en mi vida porque Él me ha traído de vuelta y me ha hecho empezar una nueva vida donde cuando tú tienes vida tienes fe y tienes todo y Él me ha traído desde la pérdida y me ha dicho que no debemos cometer pecados, que tenemos que rezar continuamente y que eso nos va a dar una vida abundante. ¿Qué mensaje quieres trasladar a tantos cristianos en España que nuestra fe a veces es muy débil, que nos cuesta ir a misa, que somos perezosos? ¿Qué mensaje darías tú en nombre de tantos cristianos de Nigeria que a pesar de las dificultades no os separáis de Jesús? Mi mensaje es que yo quiero que estén rezando, que oren a Dios. Y si ellos rezan, pueden tener aún más fe, una fe fuerte, una fe que les va a proteger y una fe que les va a cuidar y que va a, incluso si los planes no salen como ellos piensan. Así que yo quiero que confíen en Él y que recen y que escuchen la palabra de Dios para que les proteja y que los mantenga en el camino. Así que mi mensaje es ese. Yo he confiado en Dios y por eso Dios me ha dado una vida hoy. Si no, yo estaría muerta. Así que yo quiero que vean el ejemplo en esto y que vean cómo Dios me mantiene aquí para que ellos puedan tener una vida así. Wow, pues muchísimas gracias, Yanada, por estar aquí con nosotros, por compartir tu dolor y sobre todo por compartir tu enorme fe. Muchísimas gracias de nuevo, en nombre de todos los cristianos de aquí de España. Muchas gracias a vosotros por darme la bienvenida aquí en España y escuchar mi historia y acompañarme. Yo digo gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Muchísimas gracias. Pues como ves, José Luis, con el testimonio de Yanada empezamos ahora un programa precioso para contar la enorme fe de nuestros cristianos perseguidos en Nigeria. Gracias, Yanada, gracias por tu valentía, gracias por estar con nosotros y gracias, por supuesto, por tu fe. Ha sido un testimonio realmente conmovedor que nos abre los ojos y nos abre los ojos para darnos cuenta de lo afortunados que somos. Nigeria es un país, se lo venimos contando esta noche, peligrosísimo, lo acabamos de ver. Es el más grande de África en términos demográficos, también en términos económicos, y es uno de los peores países del mundo para poder vivir nuestra fe cristiana. En el mapa de informe Libertad Religiosa en el Mundo, del que le solemos hablar y que realiza cada 2 años, ayuda a la Iglesia necesitada, Nigeria siempre está en rojo, el color de mayor alerta, siempre en todos los disparadores. Algunos estudios muy prestigiosos afirman que Nigeria es la nación con más violencia y cada vez más extrema contra los seguidores de Jesús. Los cristianos hoy están sufriendo en su cuerpo, están sufriendo en cuerpo y alma como ningún otro grupo religioso en ese país. Lo sabe muy bien Lucía Crespo. Pues sí, José Luis, es el 6º país más peligroso, donde además, en buena parte del norte, concretamente en 12 estados, no rige la ley civil, sino la ley islámica o la Sharia. En 1 de cada 3 estados, fíjense, se exige el cumplimiento de esa ley que restringe absolutamente los derechos de las minorías, como es el caso de los cristianos. Y fíjense en este otro dato, porque de cada 8 asesinatos, 7 son cristianos. Esto significa que efectivamente es un país muy violento, como decías, y donde los cristianos están en el punto de mira. José Luis. Claro, es que las cifras hablan por sí solas, pero cuando además, Raquel, le ponemos el rostro, como en el caso de Yanada, con esa historia terrible, pero también con esa historia de profunda fe, hasta el punto de llegar a perdonar a sus secuestradores, la cosa cambia, porque ya lo humanizas de una manera todavía mucho más clara, mucho más evidente. Y no sabemos qué más noticia, el que te ataquen o el que perdonen. Para mí es más importante, señores, el que llegan a perdonar incluso
a rezar por los que la por sus secuestradores y por las personas que asesinaron aparte de su familia. Bueno, vamos a avanzar, vamos a saludar ahora a Kinga. Kinga está aquí con nosotros, es la responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional para Nigeria y obviamente viaja con mucha frecuencia a ese país africano. Kinga, esta violencia de la que estamos hablando sin duda está afectando, como decíamos, a los cristianos, ¿no? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas Fundamentalmente es la fe más perseguida en Nigeria. Sí, absolutamente. Los ataques son mayoritariamente contra los cristianos. Es una situación que, decimos, se viene repitiendo, pero que en el caso de Nigeria yo creo que desde siempre está, como decíamos, en rojo. Sí, porque no solamente es Boko Haram, que es el grupo que persiguió a Yanada, que quizás sea el más conocido por todos ustedes, ¿no? También está el Estado Islámico de África Occidental, que es una rama de Boko Haram, y luego está este nuevo fenómeno de los pastores fulani, que están en el centro, que son musulmanes y que atacan especialmente a los granjeros cristianos. Son tres fenómenos muy distintos, pero que lo que demuestran es que los cristianos son los que lo sufren, son el target, son el objetivo. Cuéntanoslo, Kinga, estos tres fenómenos. Pues el primero, efectivamente, es más bien un terrorismo islámico que de veras va contra la fe cristiana, contra la fe católica. El ISWAP y el Boko Haram es un poco lo mismo, aunque son dos branchas, pero la idea es la misma, extender un Estado islámico. El tercer fenómeno, que son los fulani, son más bien pastores nómadas, que ellos, su meta es ganar más territorio para su ganado. Pero sí hay que decir que el 95 o casi 98% de los fulani son musulmanes. Entonces hay una mezcla de un fenómeno que es cultural o tribal, pero que se mezcla hoy en día también con la fe, es decir, musulmanes contra cristianos. Y en este panorama que estamos describiendo, donde todos son amenazas, en un país donde decimos los cristianos son los más perseguidos de entre los perseguidos, claro, ¿qué nos piden? ¿Qué necesitan? ¿Cómo viven? ¿Cómo se protegen nuestros sacerdotes, nuestros obispos, quienes están velando por mantener la fe en una situación tan compleja y tan peligrosa? Pues por una parte nos piden, claro, algo que les dé seguridad, ¿no? Por ejemplo, hay sacerdotes que tienen que ir a las zonas más rurales, visitar a la gente ahí. Muchas veces van caminando o van en motos, que es muy fácil de atacarlos y de secuestrarlos. En ese caso, por ejemplo, nos piden coches que les dan más seguridad. En otros casos podrían ser también para la seguridad, alarmas para sus casas, para sus parroquias, para los conventos, los seminarios. Eso por una parte lo que es la seguridad, pero por otra parte también nos piden ayuda para ayudarles a ser más fuertes en la fe. Efectivamente, ante el aumento de los ataques anticristianos, los secuestros, los robos, en Sokoto, que es una diócesis en el norte, pues ha provocado que incluso las dominicas de Santa Catarina de Siena, que es una congregación que seguro que tú conoces muy bien, nos han solicitado apoyo urgente para levantar una valla de protección en su convento, porque si no, imagínate, se les salta, ¿no? Peligrosísimo. Y las carreteras están llenas de peligros en el norte de Nigeria. Si va un sacerdote, pues puede ser secuestrado de camino cuando va a visitar a una comunidad o a la misa, ¿no? Existe el riesgo real de secuestro y que lo vamos a ir comentando aquí en los próximos minutos. Y los accidentes, además, son frecuentes y pueden ser hasta mortales. Y como nos decía Kinga, muchos sacerdotes nos piden ayuda a nuestra fundación, ayuda a la Iglesia Necesitada, para financiar simplemente un coche, para que puedan viajar más seguros que en una moto o que en una bici, todavía más, ¿no? Porque a veces ser sacerdote en Nigeria incluye el peligro de ser secuestrado, y lo vamos a ver en estos minutos. Bueno, evidentemente estamos hablando de muchos peligros de todo tipo. Estamos hablando de personas que tienen una profunda fe, pero que obviamente también sienten miedo. Entiendo que en sus viajes a Nigeria ha podido compartir esas experiencias también de miedo, de peligro, de algunos de los sacerdotes, de los obispos, de los párrocos que están en Nigeria, ¿no? Sí, es verdad. He hablado con un sacerdote que ha sido secuestrado y cuando cuentan lo que han vivido, por supuestamente es horrible y tienen miedo. Pero aún así hay que decir que le he preguntado a uno de los obispos que si él no tenía miedo por sus sacerdotes, que los mandaba a las zonas rurales. Y él me dijo, pero si yo ahora llamo a todos mis sacerdotes a la seguridad de la ciudad, ¿qué imagen de la Iglesia Católica voy a dar? Entonces se sentó con todos sus sacerdotes y lo discutió. Les dio la libertad de elegir de venirse a la ciudad o de quedarse en los pueblos,
porque en los pueblos, claro, el riesgo del ataque es más grande y los sacerdotes optaron para quedarse ahí en el pueblo como pastor de las ovejas. Es que la verdad es que son de otra pasta, absolutamente de otra pasta. Fíjense, de la situación de la que estamos hablando, es un riesgo prácticamente vivir en cualquier zona del país, pero evidentemente se incrementa en las zonas rurales y a pesar de todo decidieron quedarse donde creían que podían ayudar más, donde podían ayudar mejor y donde podían también defender su fe, aunque sea con más riesgo, hacerlo de mejor manera. Vamos a ver ahora la historia del padre Andrew Danjuma, este sacerdote que es de la diócesis de Pankassin. Creo que le conoces, Kinga, ¿puede ser? Sí, lo conozco. ¿Le conoces? Bueno, lo cierto es que este sacerdote es amigo de Kinga y tiene que tomar precauciones, que es una de las circunstancias de la que estamos hablando y vamos a tener que hablar durante toda la noche. Nunca avisa, por ejemplo, con antelación de sus planes de viaje y no lleva sotana en las zonas más peligrosas. Pero él es feliz, y él es feliz sobre todo sirviendo a la gente. Pero para hasta llegar a sus puntos de ayuda necesita que alguien le eche una mano. Vamos a verlo. Ser sacerdote es ser portador del Evangelio de Cristo. Ser sacerdote en Nigeria incluye el peligro de ser secuestrado. ¿Hay algún tipo de interés de los secuestradores en centrarse más en el clero? Los sacerdotes católicos, por ejemplo, un hombre en una moto me miró de forma sospechosa. Yo iba vestido, por supuesto, con mi sotana. Inmediatamente me alarmé. Cogí mi maletín para la misa y comencé a correr. Finalmente salí a la carretera principal, donde cogí un coche y me fui. Si tengo que ir a celebrar la misa, tengo que llamar por teléfono al catequista para saber si hay noticias de algún secuestro la noche anterior. ¿Hay grupos militares en la zona? Estoy listo. Dependiendo de la respuesta, podré o no podré ir a esa iglesia a celebrar misa. Me da mucha alegría cuando voy a la iglesia de un pueblo después de todos los problemas para llegar allí y la gente está allí sentada esperando. Es muy alentador. ¿No crees que la gente tiene hambre y anhelo por la buena nueva? Aquí usamos motocicletas para realizar nuestras funciones y responsabilidades sacerdotales, pero no es nada seguro. Mientras que en un coche se ofrece algún tipo de protección. Hago una petición de ayuda para coches, para transporte, para que podamos llevar el Evangelio de Cristo que se nos ha encomendado llevar a cada parte de nuestra diócesis y más allá. Impresiona el testimonio, sin duda, de estos sacerdotes. Es que les ves con la moto por los caminos y dices, claro, son completamente... Carne de cañón. Bueno, por desgracia. Y aún así no dejan de anunciar el Evangelio. Sí. Como decía, tienen miedo, pero aún así no dejan de visitar a sus comunidades. Bueno, en Ayuda Necesitada les queremos proteger, de tal manera de que esta noticia del Señor llegue y que no les maten por el camino, claro. Eso es, por eso está abierta ya la campaña por los cristianos de Nigeria para poder donar y para poder ayudar. Todos los donativos a través de la página web ayudalaiglesianecesitada.es o llamando al número de teléfono que ven en su pantalla, 91 725 92 12. Vamos a ayudar a todos nuestros sacerdotes nigerianos. Fíjate, si es que hay lugares, sobre todo en el norte, como estamos viendo, que si el cura no va nadie. No va nadie, porque no se lo pierdan, señores, esto no lo hemos hablado, pero es que los secuestros son semanales. En nuestra fundación llegan noticias de secuestros y de asesinatos pues casi semanalmente. Hay de verdad que por medio intereses económicos, pero de hecho sucede. Es un goteo constante y es el país donde el clero está en el punto de mira y lo hacen pues para amenazar a los sacerdotes y para que el pueblo se quede pues con miedo si secuestran a los sacerdotes. Si eso les pasa a los curas en Nigeria, imagínate que son una autoridad, pues los cristianos piensan, pues ¿qué es lo que no me puede pasar a mí si me voy a misa, no? Está ahora Lucía Crespo, que nos va a contar el objetivo de los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes y cuántos seminaristas son secuestrados y asesinados por su fe, Lucía?
Pues Raquel, desgraciadamente las cifras son alarmantes. Youssef Akete, Bako, Vitus Borogo o Christopher Odia fueron 3 sacerdotes católicos asesinados. Vamos a verlo en detalle porque las cifras, como decimos, son estremecedoras y hablan por sí solas. Desde 2012, 39 sacerdotes han sido asesinados, 30 han sido secuestrados y 17 catequistas asesinados también. Pero esto es solo la punta del iceberg. De hecho, de enero a noviembre de este año 2023, han sido secuestrados 23 sacerdotes, seminaristas y también religiosas. A manos del terrorismo o a bandas armadas han sido asesinados, pues han asesinado a 2 sacerdotes y también a un seminarista. Lo decías, Raquel, las consecuencias son demoledoras tanto para los cristianos que sufren la violencia como para los que viven rodeados de estas amenazas y de esta inseguridad cada día. Sin duda. Bueno, desgraciadamente las cifras, como les venimos contando esta noche, son incluso algo más que alarmantes, así que por supuesto cuenten con ello. Gracias, Lucía. Vamos a saludar a uno de los sacerdotes, como el padre Andrew. Él es, en este caso, el padre Fidelis y también tiene la enorme amabilidad de acompañarnos. Padre, bienvenido. Muy buenas noches. Thank you very much. Muchas gracias. Para usted, ¿qué significa ser sacerdote en Nigeria ahora? Ser un sacerdote en Nigeria es un don, pero también es un desafío. Es un don porque es una vocación donde puedes conversar con gente, donde puedes pastorear a gente, puedes apoyarlos, pero a la vez también es un desafío y un riesgo, porque con la violencia en nuestro país, el sufrimiento que la gente está haciendo, tú como un sacerdote, tú puedes morir, pero al mismo tiempo eso nos ayuda a entender la verdadera parte de nuestra misión, de estar con ellos, con aquellos que están sufriendo, y de guiarles a Cristo, y de estar con los que sufren. El padre Fidelis, que está aquí con nosotros, tiene a mucha gente a sus espaldas, a sus parroquianos, ahora lo vamos a hablar, a un centro de trauma para sanar las heridas, pero es que además él mismo ha sido víctima, él mismo ha sufrido estos ataques. Cuéntenoslo, padre Fidelis. Tell us. Yes, thank you very much. Sí, muchísimas gracias por la violencia y el sufrimiento. La gente tiene heridas. Y queremos dar algo para ayudar a la gente a poder pastorearles. Y ahí tenemos muchos donantes que nos han podido ayudar a las iglesias que están necesitadas. Hemos construido un centro para poder proveer una ayuda psicológica y a la vez que ayuda espiritual. Y a través de este centro los podemos acompañar a estas víctimas que han sufrido persecución, aquellos que han sido desalojados, aquellos que han sido abusados sexualmente, diferentes tipos de violencia. Y como iglesia queremos traer esa sanidad de Cristo, pero a la vez podemos traer disciplina, porque mi diócesis me envió a poder aprender a ser un psicólogo clínico, y ahora yo puedo acompañar a estas personas y ayudarles a sanar de verdad. Él acompaña, pero padre Fidelis, cuéntenoslo. Usted se salvó de una bala perdida por proteger a unos niños. Usted también es víctima. Yes, I have suffered also and I have been a victim of this. Yo he sido una víctima de esta persecución. Hubo un día en el que los terroristas vinieron a liberar a otros que estaban cautivos y irrumpieron en la ciudad. Y a medida que estaban viniendo, yo vi a algunos de esos terroristas que habían sido liberados y estaban, en mi parroquia, al lado había una escuela y allá había niños. Y entonces los militares vinieron y empezaron un tiroteo. Y yo pensé, en ese momento, en el medio del fuego, una bala pasó justo delante de mí y estuvo así de cerca. Y fue Dios, porque Dios está conmigo, el que me rescató. Y en ese momento yo estaba en una escuela en Kamdu y también escapé de ahí, y eso fue un milagro, la verdad. Así que sí, yo he sufrido, yo he llorado con mi gente, y he visto cómo Dios está ahí en medio del sufrimiento, pero sabes, Dios siempre está ahí a través del sufrimiento.
Bueno, a pesar de todo el dolor que estamos viendo que tiene que padecer el pueblo de Nigeria, los sacerdotes en aquel país quieren llevar a Jesús a todos aquellos lugares. Eso es lo importante para ellos. Saben bien que su principal misión es ser el rostro de Cristo para acoger, como nos decía el Padre, para consolar, para ayudar en todo lo posible. El Padre Tadeus de Abuja, en el centro del país, reconoce que su vocación no es fácil, pero sabe que la providencia del Señor es real. Las condiciones de vida son muy pobres. La gente ni siquiera tiene agua, luz o asistencia sanitaria. Hay problemas de seguridad. Cada día te despiertas y escuchas una historia de secuestro o cosas similares. Pero la gente todos los días hace un esfuerzo por ver a Cristo en los demás. Por eso mi arzobispo me envió a este lugar, junto a otros sacerdotes que fueron destinados a otras áreas pastorales, que son hasta 54, con unos 179 sacerdotes. Y estos sacerdotes están sufriendo los mismos retos. Como sacerdotes intentamos vivir tal como dice la Escritura. Comed lo que os pongan ante ti. Me las arreglo con cualquier cosa que la gente pueda proporcionar. Con eso sobrevivo. Donde sea que el pueblo de Dios esté, los sacerdotes deben atenderlos. Donde quiera que la fe brote, esa fe debe siempre ser sostenida. Y es por eso que tenemos esperanza y oramos, para que hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo vengan en nuestra ayuda y nos apoyen. Por eso, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, les apelamos a ustedes, para que nos apoyen como lo hacen con iglesias necesitadas en todo el mundo. Lo están viendo estos sacerdotes y otros muchos continúan necesitando esa ayuda que es imprescindible para ellos y es imprescindible para la recuperación psicológica y también espiritual de sus respectivas comunidades en Nigeria. Kinga, que sigues acompañándonos, por supuesto, ¿qué proyectos hay para sanar, para tratar de ayudar ante esta situación a los nigerianos? Hay un proyecto muy bonito que es una bolsa de estudios, que es una bolsa específica para formar a los sacerdotes en lo que se llama psicoespiritualidad, y que es un estudio en 3 pilares. El primero es la psicología, porque la palabra griega psiche significa alma, y entonces el sacerdote, que es el que guía a las almas y que tiene que también guiarlas a la santidad, tiene que saber o entender cómo funciona un alma. Por eso la psicología, súper importante. El segundo pilar es la espiritualidad, porque claro, ¿quién está mejor que un sacerdote a de veras hacerle entender a las personas que Dios vive dentro de nosotros, ¿no? Y que el gran terapeuta al final no es el sacerdote, el gran terapeuta que puede dar la sanación es Dios que está dentro de nosotros. Y el sacerdote pero puede enseñar el camino a encontrar a Dios dentro de nosotros. Y el tercer pilar es la cultura africana, porque hay que también ver en qué contexto alguien crece y nace. Aquí en Europa, a lo mejor para nosotros que crecemos en una familia con padre y madre es el punto de referencia, ¿no? Pero en África muchas veces son los tíos, los hermanos. Entonces es un contexto que también influye la psicología de un niño o luego del adolescente, del adulto. Bueno, como vemos, el papel de los sacerdotes es fundamental y Ayuda a la Iglesia Necesitada está sosteniendo con becas a que nuestros sacerdotes en Nigeria se formen en psicología, primero para ellos y luego para atender a todos los demás. Padre Fidelis, usted además efectivamente se ha formado en esto del trauma y es el director de un centro en el que ha apoyado Ayuda a la Iglesia Necesitada en su diócesis en Maiduguri, que es el Trauma Center del que participó y se curó nuestra amiga Yanada, gracias a este centro y gracias al Padre Fidelis. Cuéntenos, como director que es usted, ¿en qué consiste rápidamente este centro, este Trauma Center de Maiduguri? El centro de trauma en Maiduguri es el lugar donde ellos recibimos muchísimas personas
y la cantidad de gente es increíble. Mucha gente está pidiendo, porque hay un montón de gente desalojado y han sufrido traumas y diferentes tipos de violencia. Así que este centro es donde recibimos a las personas, los acompañamos en terapia y al mismo tiempo intentamos presentar cómo pueden conocer a Jesús y cómo pueden superar sus desafíos. A través de este centro también los entrenamos, porque muchas veces no saben hacer nada, así que lo que tenemos que intentar hacer es que puedan, esta gente que pueda ser entrenada, salir y volver a las comunidades y a las sociedades donde están otros niños, porque muchas veces necesitamos reintegrarlos en la sociedad. Aquellos que han sido violados los acompañamos en su viaje, pero al mismo tiempo necesitan sentir la presencia de Dios y queremos que vuelvan a esos lugares. Y en este centro yo creo que es algo increíble que tenemos en nuestra diócesis, pero no solo como diócesis, pero en nuestra nación también. Impresionante el trabajo, ¿eh? Tú has estado en ese Trauma Center, ¿no, Kinga? Sí. Y ves sí. ¿Cómo es, no? Ves que la gente sale adelante gracias al Padre Fidelis y a todos los sacerdotes, ¿no? Sí, ayudó un montón. Muchísima gente que está ahí participando. Bueno, además, no solamente es importante estas ayudas para formar y atender al pueblo, también hay grandes proyectos en nuestra campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para que los sacerdotes respiren. Porque escuchar tanto dolor día a día, pues no es fácil, ¿no? Esta es una de las razones de los proyectos que nos han pedido muchos obispos para esta campaña. La formación y los retiros espirituales para que respiren nuestros sacerdotes son fundamentales para seguir luego pues, su labor evangelizadora y llevar la buena noticia, la paz, la reconciliación del corazón. Porque, Kinga, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Sí, yo creo que cada uno de nosotros que ya ha hecho la experiencia de hacer ejercicios espirituales sabe cuando uno está lleno y ha recibido mucho, también luego puede darlo, ¿no? Es como cuando uno sale de una semana así, de borda, de amor, de Dios. Y entonces, claro, los sacerdotes es lo mismo. Ahí muchas veces en Nigeria todo el mundo acude al sacerdote y es el que tiene que dar y dar y dar y dar, porque la gente tiene hambre, tiene sed, tiene traumas, no tienen dinero. Entonces siempre van hacia la iglesia, porque es la iglesia la institución que ayuda, ¿no? Entonces el sacerdote está siempre dando, y en algún momento él también tiene que recibir para poder luego dar, y para eso los ejercicios espirituales son fundamentales. Aquello de quién ayuda a quienes están ayudando también. Y nosotros a los sacerdotes para que puedan seguir ayudando. Esto es una cadena. Ayudar, por eso digo, tratar de ayudar a quienes están ayudando allí. Bueno, después de unos segunditos de publicidad les vamos a contar otra historia. En este caso, la historia de Alewa Richard. Es un seminarista de la diócesis de Pankshin, en el centro este de Nigeria, y su camino, evidentemente ya lo habrán intuido, fue difícil desde el principio. Él sabe lo que es dejarlo todo, literalmente, para seguir a Dios. Y hacerlo a pesar de tener en contra incluso a sus amigos más cercanos, a sus amigos más íntimos. De inmediato les contamos su historia. Hay 7 síntomas de la acidez y el reflujo que pueden hacerte sentir de forma muy diferente. Y todos ellos están causados por el ácido del estómago. Gaviscon actúa rápidamente neutralizando el ácido y forma una barrera que impide que suba hacia el esófago. Para un alivio rápido y duradero, Gaviscon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Tú crees que lo hemos hecho bien? Sí, lo hemos hecho bien. Y esta Navidad descubre su Charm Mini, ideal para compartir y regalar. Información importante. Solo si contratas ahora la cuenta online Sabadell, un 6% de rentabilidad los 3 primeros meses. Sí. Y alguna cuenta corriente. Hazte cliente en bancosabadell.com. No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido? Se habrá ido al amanecer. ¿Quién diablos es ese hombre? Seraphim Falls. Enemistados por una masacre. Quemad los establos, dejad la casa. Que jamás olvidarán. ¿Qué es lo que quiere? Pierce Brosnan. Sigue persiguiéndome. No encontrará más que tormento. Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
tema que te cuentas, o qué te han contado, o cómo te lo han contado. Porque si te lo cuentan en un mensaje reenviado incontables veces, igual es un cuento chino. O te lo cuenta un titular engañoso y ya es una noticia falsa y tú no te das cuenta. Así que mejor te lo cuento en Herrera en COPE. Mejor escúchalo en COPE. Pues estamos conociendo en este programa especial de 13 al día la realidad de los cristianos en Nigeria, la durísima realidad por la que atraviesan los cristianos en Nigeria, y también podemos ayudarles de la misma manera que a nosotros nos ayudan a conocer esa dura realidad nuestros amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Raquel. Pues sí, hemos visto que nuestros sacerdotes son el pilar del pueblo en Nigeria, que está traumatizado, como lo hemos visto con nuestra amiga Yanada, que necesitan mucha seguridad, que les sostenemos con los estipendios de misa, que les formamos para ser psicólogos, además de ser sacerdotes, además de consolar a la gente, que necesitan respirar con estos ejercicios espirituales, pero es que además vamos a hablarles ahora de los seminarios, que están llenos. Más persecución, más vocaciones. Nigeria es el semillero vocacional de todo el continente, de toda África. Es el país con mayor número de seminaristas y los seminarios están llenos. Creo que Kinga tiene proyectos y proyectos para sostener a nuestros seminarios que están reventando. ¿No es así, Kinga? Efectivamente, y eso es muy sorprendente. No, sin duda, sin duda. Es que es contraintuitivo que se dicen estos Claro, le quiero preguntar al Padre Fidelis, ¿cómo puede ser, Padre Fidelis? Porque aquí no es que seas sacerdote y te pillen, sino que eres joven, eres veinteañero, sabes que te está esperando la persecución, sabes que te espera una prueba, una gran cruz, y aún así los jóvenes cristianos en Nigeria quieren ser sacerdotes. ¿Cómo es posible? Esa es la belleza de lo que entiendes cuando estás en medio del sufrimiento. Puedes encontrar significado, esperanza, y encuentras como que la capacidad humana es como el poder que te mantiene vivo. Y como nigerianos, como africanos, eso es transmitido, pero tú puedes encontrarte a tu vez con mucha más gente. Yo he visto a gente joven más y más viniendo y encontrando significado de sus vidas, encontrando esperanza, y ahora ellos quieren hacer y ser sacerdotes. Entonces es la belleza de esto, de que son cristianos, han visto la Iglesia, han visto la fe. Entonces cuanto más están siendo asesinados, más gente está viniendo a encontrar el tesoro de la vida. Y yo quiero decirte algo, es una vocación genuina. Yo he estado en Hakuna y muchas veces he visto a los seminaristas allí y los ves a gente joven con muchísimo poder por hacer. Sí, la vocación está ahí, y Dios, si llama y tiene una manera de apoyar a aquellos que llama. ¿Cómo apoyamos los seminarios, Kinga? ¿Cómo los apoyamos? ¿Cómo les apoyamos a nuestros seminaristas? Pues a través de las diócesis, porque el obispo es el responsable de mandar sus seminaristas a los seminarios, y luego él nos pide ayuda, una contribución para la formación, sobre todo. Luego necesitan, claro, libros, las sotanas y sobre todo los alimentos, ¿no? De vivir ahí y comer algo. Bueno, estamos hablando de un auténtico regalo, sin duda, para la Iglesia, porque esto es un regalo, que parece realmente increíble. Nos decía, a más asesinatos, más vocaciones, y más jóvenes que quieren convertirse en sacerdotes. Bueno, afortunadamente pasa, y en ese sentido es un regalo, pero evidentemente eso también supone un desafío. Se lo venimos contando esta noche, uno de los países también más pobres del mundo, y donde la persecución a los cristianos es una realidad tan dura como estamos exponiendo. ¿Cómo les podemos ayudar desde Ayuda a la Iglesia Necesitada? Ya con más concreción, Kinga. Pues en la página web, ¿no? Hombre, eso de entrada. Ayuda a la Iglesia Necesitada en la página web es la manera en la que, ¿no? Por supuesto. Pero os vamos a contar, para que les entren todavía más ganas de apoyar todos los proyectos, la historia de un seminario, de un seminarista. Se trata del seminarista Alewa Richard, que quiere ser cristiano, quiere ser sacerdote, a pesar de que le espera la cruz. Soy Alewa Richard Luka, un seminarista de la diócesis de Panshin. Hoy en Nigeria la gente muere todos los días. Tenemos familias que en un día comen una sola vez.
El hambre ha afectado su espiritualidad, al punto que sienten que orar a Dios es una pérdida de tiempo. Por eso quiero ayudar a estas personas. Quiero ser alguien que les ayude y los traiga de regreso a la iglesia. Siempre he sido muy feliz cuando veía a los sacerdotes. Cuando les veía con sus ropas blancas, pensaba, wow, estas personas son como ángeles. Quiero ser como ellos algún día. Quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero establecer una relación con Dios que sea sólida. Quiero enfocarme en ser un buen sacerdote. Un sacerdote que sirva a Dios con todo mi ser. Bueno, estamos hablando de Nigeria, padre Fidelis, que es un país, también lo hemos comentado, con una mayoría absolutísima de profesión musulmana. De la gente, más de un 90%, cerca de un 90%. La mitad, en el norte sí, en el norte sí, en el norte es mayoría 80-90%. musulmana, sí. Claro, ¿cómo se vive esa convivencia? Y nos decía, hay también algunos jóvenes que se están convirtiendo a la fe cristiana. Sí, al principio, antes de toda la violencia de Boko Haram, nosotros vivíamos muy bien con los musulmanes. De hecho, parte de mi familia era musulmana. Pero cuando esta crisis vino, aumentó la distancia entre nosotros. Y hemos descubierto gradualmente de que a gente se quería convertir a medida que la crisis aumentaba, y han sido lo suficientemente valientes para ello, y ya están incluso dispuestos a morir. No muchos pueden hacer eso, solo Dios puede hacer eso, la verdad. Así que sí, vivimos bien ahora con ellos, aquellos que se han convertido, y eso es lo bueno de la conversión, que es libre. Sin duda, claro, sin duda. Y es una muestra también del trabajo, del importante trabajo que están haciendo estas personas a las que tenemos que ayudar y a las que queremos ayudar, porque sus condiciones de vida pues solo se pueden sobrellevar gracias a esa profundísima fe, sin duda alguna. Pues imagínate, si los jóvenes quieren convertirse, ¿cómo no los vamos a ayudar para que continúen con su vocación? Son 350 seminaristas, ¿no?, los que queremos apoyar, ¿no?, en Ayuda a la Iglesia Necesitada. 350, han oído bien, 350 futuros sacerdotes para Nigeria, ¿no? En este contexto, ¿eh? En este contexto, ¿no? Del que estamos hablando. Es increíble, ¿no?, las vocaciones que salen ahí de un contexto muy difícil. Y pues sí, como lo acabo de decir, les ayudamos sobre todo con la formación a través de las diócesis, es decir, a través de los obispos, que ellos nos preguntan para luego poder ayudarles en los seminarios. Es que hay que ayudarles porque lo merecen, de verdad. ¿Cómo no les vamos a ayudar, hombre? ¿Cómo no les vamos a ayudar esta Navidad? Nos enternece desde la distancia, ese sufrimiento, pero es que vivirlo allí, ¿cómo no van a merecer esa ayuda? Bueno, como Alewa Richard, que veíamos, este seminarista que acabamos de ver, son cientos los futuros sacerdotes que, les decimos, sufren a diario las consecuencias de la persecución a los cristianos allí en Nigeria, y también la falta de medios materiales por la pobreza del país. Por eso, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos ayudar a esos más de 350, decías, ¿verdad?, futuros sacerdotes, para que puedan mantenerse fieles a la llamada que han recibido y para que puedan completar su formación. Y todo en nuestra campaña con los cristianos en Nigeria, que toda la información la tienen en la página web de ayudalaiglesianecesitada.es o en el teléfono de Madrid, el 91 725 92 12. Esta Navidad todos con los cristianos en Nigeria. Es que la situación de verdad es tan dura. Yo es que tengo todavía todas esas historias en la cabeza, son tan conmovedoras que por supuesto que la labor que realizan merece nuestra ayuda. Sí, los vamos a despedir, pero antes les vamos a dar un regalo a todos ustedes. Atención, sorpresa. Otro más. Aparte de que les pedimos que colaboren con nuestra campaña, que da ahí el patón. ¿Cuál era el teléfono? Porque hemos dicho antes la página web, también hay un número de teléfono, ¿no? El 725 92 12, para apoyar a nuestros 350 seminaristas, a los sacerdotes, a construir pues las vallas de protección para las monjas, los coches y las motos para nuestros sacerdotes. Coches mejor que motos, nos decían desde allí, acuérdate, porque dan un poquito más de sensación de seguridad, no por otra cosa. Mucha.
muchísima más. Que les demos pues también esta formación en la psicología para que sean unos buenos profesionales y atienden todavía mejor al pueblo, y también que ellos puedan tener algún retiro espiritual, ¿no? Y descansar un poquito. Bueno, pero como digo, antes de todo esto, antes de despedirnos, les vamos a dar a todos ustedes un regalo de Navidad. Es que nos lo ha mandado además el padre Fidelis desde su diócesis, desde Maiduguri al norte, la cuna y la cueva de Boko Haram. Nos han mandado pues un villancico de Navidad del coro de su diócesis, en el que felicitan a todos ustedes estos días tan bonitos de Navidad. Kashi, 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 Munsami Yaru. ¡Qué maravilla, qué preciosidad este villancico nigeriano! A ti te lo he dicho muchas veces, Raquel, y a nuestros espectadores también, pero fíjate que hablamos de situaciones durísimas, del dolor de tanta gente, pero siempre con esa sonrisa, siempre con ese perdón. Eso es la fe y eso es la esperanza, que son los únicos que te empujan a mantener incluso la sonrisa en una situación tan dura como la que hemos descrito esta noche. Bueno, nosotros somos, Ayuda a la Islamitada, la voz de ellos. Sin duda. Y ellos estamos cantando con nosotros aquí el villancico, el son Padre sufrimiento, Fidelis. pero también es alegría, también es la novedad que trae Jesús. Eso Sin es duda, lo que es, eso sin es lo duda. que son nuestros cristianos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Padre Fidelis, por estar aquí, por supuesto, pero por la labor que hacen, que tiene un mérito enorme. Así que, de verdad, de corazón, muchas gracias por todo, Padre. Thank you very much, and I think it's a beautiful thing that Realmente we have yo this creo que reunion of es God. increíble tener esta comunión. And at this moment of Christmas, Y en este momento de Navidad es lo mejor que puedes dar. Dios se mostró a sí mismo y ahora nosotros podemos compartirlo con otros. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga. Gracias, Padre. Kinga Stigen, muchísimas gracias, responsable... Te has atrevido al final. Nombre alemán. Es la responsable de los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en este país, la que se lo recorre, la que conoce todas las diócesis, todos los obispos, todos los sacerdotes, los seminaristas, la que lleva pues todo el dinero que recogemos en ayuda a la Iglesia necesitada en España, la que hace posible que la fe continúe en África, sí, y en Nigeria en concreto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias y sobre todo mil gracias a los benefactores que han hecho realidad ya todo lo que hemos podido ayudar y que van a hacer realidad todo lo que vamos a ayudar en el futuro, porque yo lo he visto con mis propios ojos y es de veras, sin ellos no sería posible y es impresionante lo que pueden hacer. Han visto parte, solo una pequeña parte, porque no tenemos tiempo de más, pero han visto una pequeña e importante parte de lo que hacen. Han visto la situación por la que atraviesan, los peligros a los que tienen que hacer frente en su día a día.
Ahora solo tenemos que tratar de echar una pequeña mano. Gracias a todos por habernos acompañado en este programa especial de 13 al día. Por supuesto, nosotros volvemos mañana. Que descansen. Adiós.